Increíble el partido que acaban de hacer Independiente Santa Fe y Deportivo Cali. Un partido en donde los dos equipos necesitaban sumar de a tres sí o sí. Salieron los técnicos con un planteamiento bastante miedoso y bastante mediocre a buscar el empate, o eso es lo que parecía, porque los dos equipos regalaron un tiempo. Deportivo Cali regaló el primero y Santa Fe el segundo, en donde los dos técnicos meten en su once inicial futbolistas que no aportan absolutamente nada. Dudamel se puede salvar un poco en este momento porque es el segundo partido apenas, el primero lo ganó y este lo empató, pero sigue cometiendo los mismos errores que cometía el mismo Gamero en Deportivo Cali. Repeto, en cambio, tiene en este momento un rendimiento del 36% con Independiente Santa Fe. Está claro que está en un momento bastante malo, está muy abajo en la tabla, eso también lo vamos a ver en el video de hoy. Y además los futbolistas es como si no le entendieran la idea, pero no solamente es culpa de Repeto, es culpa también de los futbolistas, porque hay muchos referentes de Independiente Santa Fe que están en un rendimiento bastante pobre. Y de eso vamos a hablar en este video, del por qué a Dudamel sí le funcionó frente a Cúcuta el planteamiento de los 5 atrás y por qué hoy frente a Independiente Santa Fe no le funcionó absolutamente nada. También vamos a hablar de los futbolistas que están saboteando el esquema de juego de Dudamel, que en este partido quedaron señaladísimos. Y además también de Independiente Santa Fe, de Repeto, el por qué no ha podido salir adelante. Y de estos futbolistas, de estos referentes que están en un momento bastante malo y que bueno, lo voy a nombrar de una vez. Rodallega, que estuvo como 900 minutos sin poder hacer un gol, hoy apareció muy bien, le dio la oportunidad de que Independiente Santa Fe se fuera en ventaja, pero que el resto del partido no hizo absolutamente nada. Así que acompáñeme a hablar de este partido y de este empate tan malo de los dos. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del análisis de un hincha. El día de hoy vamos a hablar del partido de la fecha número 12 del fútbol colombiano entre el Deportivo Cali e Independiente Santa Fe, que terminó 1-1. Como decía en la introducción, un partido que el resultado no le favorece a ninguno de los dos porque necesitaban sumar de a 3 en este partido. Y un primer tiempo que fue totalmente regalado por el Deportivo Cali, un Deportivo Cali que estaba de local, que venía de ganar un partido frente al Cúcuta 2-0, ganando bastante bien en el debut de Dudamel como el técnico del Deportivo Cali, pero este partido fue un descontrol total, sobre todo en el primer tiempo, porque fue un Cali totalmente irreconocible y fue un Cali que se pareció bastante al Cali de Gamero, que es un Cali que no significaba ningún tipo de peligro a su rival. Y es que en este primer tiempo el Deportivo Cali parecía el visitante, Santa Fe parecía el local, porque Santa Fe empezó con el manejo de la pelota, empezó a generar peligro en esas posesiones largas. De hecho, si vamos a las estadísticas, vemos que en el primer tiempo la posesión de Independiente Santa Fe fue más del 60%, y es que el Deportivo Cali, de verdad, en el momento en el que recuperaban la pelota la perdían muy rápido, no sabían qué hacer. En este esquema de los laterales tan lanzados, porque juegan con línea de 5 atrás Dudamel, se necesita amplitud en la cancha para poder que el esquema sea ofensivo, si no es meramente defensivo. Y en este partido, al evitar esa conexión entre la defensa, el mediocampo y los dos delanteros, pasó lo que pasó, y es que no pudo tener el control de la pelota, no pudo generar ninguna jugada de peligro en el primer tiempo. Es que yo no recuerdo ninguna jugada clara en donde el Deportivo Cali haya tenido a Independiente Santa Fe en ese primer tiempo contra las cuerdas. Fue todo lo contrario, es que Santa Fe empezó a acercarse, empezó a intentar, y al final todo nació por un error bastante grave en la salida del Deportivo Cali, y es que había un hueco gigantesco en la defensa entre Aguilar y Álvarez. En la salida se la dan a Avilés Hurtado, se dejó comer la espalda de Mateo Puerta muy bien, muy atento, y termina la pelota en Rodallega. Y obviamente Rodallega desde ese punto no perdona y termina haciéndole un gol a su ex equipo, termina pidiendo perdón también. Pero es que lo más grave de este gol fue lo mal parado que estaba la defensa en el momento en el que salían del Deportivo Cali, porque es que hay algo que es muy importante para Dudamel en sus equipos, y es mantener siempre el orden en su esquema, estar bien organizados en el momento en el que salen. Y es que si no se saben parar, si no aprovechan lo que yo digo, la amplitud de esos dos laterales, de esos dos carrileros, y esa conexión entre el mediocampo y la defensa, es un equipo totalmente inofensivo. Y eso le pasó en el primer tiempo. El único que medio brilló en ese primer tiempo, y que para mí es la figura de todo el partido, es de Matías Orozco, que es un futbolista que es joven, que tiene la explosividad, que tiene ese desequilibrio que necesitaba el Deportivo Cali, sobre todo en el segundo tiempo, pero que en el primer tiempo el único que estaba intentando aportar algo en ofensiva
era Matías Orozco, y aparte ayudando también en defensa. En cuanto a Independiente Santa Fe, como vemos, en el primer tiempo tuvo más el control de la pelota. Ahí salieron algunos futbolistas bastante bien calificados, como lo fue Mateo Puerta, que ahí presionó muy bien, que estaba muy metido en el juego. Eso sí, estaba jugando en esa banda derecha totalmente solo, porque Luis Palacios es un futbolista menos en Independiente Santa Fe. Es uno de los futbolistas que yo digo que no aporta absolutamente nada y que evita que el equipo de Repeto tenga un buen desarrollo y que pueda salir de ese bache tan malo. Otro futbolista que tuvo un rendimiento bastante bueno fue Daniel Torres, que empezó este año con varias lesiones, que empezó lento, jugando algunos minutos, después saliendo. En este primer tiempo dominó totalmente la mitad de la cancha, al igual que Johan Torres, también tuvieron un buen rendimiento. Y yo la verdad pensaba, finalizando ese primer tiempo, que Independiente Santa Fe iba a ganarle por varios goles bastante tranquilo al Deportivo Cali, porque estaba haciendo un buen partido. Estaba haciendo un buen partido de principio a fin. Tal vez Rodallega no estaba aportando tanto, que aquí le pone una calificación como el mejor de Independiente de Santa Fe. Para mí no es tanto así. Obviamente aportó con el gol y eso da la oportunidad de que Santa Fe se lleve un punto de visitante, pero de igual manera me parece que pudo haber hecho más, así como ha podido hacer más en los últimos partidos de Independiente de Santa Fe, que estuvo más de 900 minutos sin poder convertir un gol. Entonces es bastante claro que el momento no es tampoco tan bueno, y con el resultado, aunque haya metido el gol, yo creo que un delantero tiene que aportar un poco más, y sobre todo en ese primer tiempo en donde Santa Fe tuvo tanto tiempo la pelota. Ya pasando al segundo tiempo, si vamos a las estadísticas, el dominio fue más de el Deportivo Cali. Tuvo una posesión de más del 54%, se acercó más y tuvo un buen momento, sobre todo los primeros 30 minutos de ese segundo tiempo, en donde ya estaba más acomodado, en donde Matías Orozco empezó también a generar más peligro, en donde ya está un poquito más metido los laterales. Ahí en el segundo tiempo, para mí una de las figuras fue el lateral izquierdo Correa, que salió y empezó a darle la amplitud que se necesita en este tipo de esquemas. Obviamente es un trabajo bastante pesado para un lateral hacer todo ese movimiento en ataque y después volver en defensa a cubrir esos espacios, pero de igual manera empezó a aportar demasiado con esos centros, y así termina metiendo el gol el defensa Julián Quiñones, que entró después de una lesión de el jugador Caldera al minuto 45, que vamos a ver cómo le va, si se puede recuperar, porque salió, entonces fue algo bastante grave. Terminó entrando Julián Quiñones, que no solamente en defensa aportó bastante, sino que también entró en esa jugada y terminó cabeceándola en el segundo palo, que estaba totalmente dormido el futbolista Mafla, que dejó que cabeceara bastante solo Julián Quiñones, pero llega 3 días después, ya cuando la pelota llevaba 2 segundos dentro del arco. Y Santa Fe empezó a sufrir lo mismo que el Deportivo Cali, equivocándose en la salida, evitando esa conexión entre los extremos, los volantes y los defensas. Y los cambios tampoco favorecieron a ninguno de los dos equipos. La verdad es que Yanni Quintero, Juan Arango, que es otro futbolista que no aporta nada en Deportivo Cali, es increíble que siga entrando. Cuellar entró y tampoco es que haya tenido un buen partido. Fabián Biafara no centra ni una sola pelota bien. Los cambios no le favorecieron absolutamente nada a Dudamel. En cuanto a Repeto, los cambios que hicieron de Toscano, de Bustos, de Edwin Mosquera, de hecho Toscano y Bustos entraron muy tarde. Bustos, que yo no entiendo cómo no es titular, por lo menos por Palacios, es que Palacios es un desastre. Estuvo Puerta todo el partido en esa banda solo, tanto que terminó reventado, y ahí el Cali en el segundo tiempo estaba entrando bastante fácil. Por eso mismo fue que lo sacaron por el Ibelton. De hecho, los últimos 20 minutos de ese segundo tiempo fue bastante aburridor el partido, una ida y vuelta ahí sin sentido, sin tanto peligro, y se diluyó un partido que sinceramente deja la sensación de que los dos equipos salieron a buscar el empate. Por mucho que obviamente yo no creo que esa sea la intención, eso fue lo que demostraron. Futbolistas en el Cali como Dineno, como Martínez, el Honguito, que estuvieron caminando casi todo el partido, que no aportaron absolutamente nada ni en defensa ni en ataque. De hecho, en ese primer tiempo, donde Santa Fe tenía más tiempo la pelota, Martínez y Dineno no estaban presionando, no estaban evitando que construyeran el juego en el medio campo, sobre todo con Johan Torres y con Daniel Torres. Eran dos futbolistas menos. Pájaro en la mayoría del segundo tiempo, en donde terminó jugando hasta el minuto 60 que entró Cuellar, sí lo hizo mucho mejor. En cuanto a Santa Fe, sinceramente Luis Palacios, como decía, es un desastre. Frasica no jugó muy bien, aunque es el futbolista que está aportando más goles en este semestre en Independiente Santa Fe. Mafla fue una autopista total durante todo el partido. No entiendo tampoco por qué no terminó saliendo. Y ya para terminar, hablar del por qué yo digo que este esquema de 5 atrás
3 en el medio y 2 delanteros de Dudamel no servían este partido, que sí sirvió de visitante frente al Cúcuta. Y es que Santa Fe no es un equipo que se caracterice mucho por tener una ofensiva bastante fuerte. De hecho, como decía, Rodallega llevaba más de 900 minutos sin convertir un gol. Y salir con una línea de 5 sin aprovechar tanto esos futbolistas más desequilibrantes en la parte ofensiva, me parece que no fue un buen planteamiento y tampoco lo cambió. Eso sí, Dudamel es un técnico que nunca ha cambiado ese esquema, que le ha funcionado en algunos equipos y en algunos momentos no, porque es la realidad. En algunos momentos, como en estos partidos, no funcionan porque pierden mucha potencia, pierden mucha capacidad en la ofensiva. Y eso sumado a un rendimiento bastante flojo de los dos de arriba, que no terminaron saliendo, que eso es lo más increíble. Cómo termina Dudamel regalando el resto del partido en la salida de Orozco, que fue más o menos al minuto 78. Desde ese momento ya Deportivo Cali, sí, como decía, un ida y vuelta, pero un ida y vuelta sin sentido, porque antes estaba dominando mucho más la posición de la pelota y está generando más peligro gracias a la figura para mí del partido, Matías Orozco, pero lo sacó y no pasó absolutamente nada, porque el problema no era ni siquiera Pájaro, que bueno, terminó saliendo por la amarilla, ni siquiera Orozco, sino Martínez y Guineno, que durante todo el partido no aportaron absolutamente nada. Entonces, si hubiera decidido meter otro extremo o subir a Vilés a que juegue ahí un 3 y sacar de pronto un central y meter uno más en la ofensiva, que ahí podría tener, digamos, a Cuellar más de 5 y tener los 8 más lanzados en ataque, yo creo que el partido hubiera sido totalmente diferente en ese segundo tiempo. Y en cuanto a Independiente Santa Fe, sinceramente es que teniendo un futbolista como Palacios, teniendo un futbolista como Mafla que tampoco salió, no se puede esperar mucho en ofensiva. Yo creo que en el primer tiempo hicieron un buen primer tiempo, aprovecharon muy bien las bandas y esa poca explosividad de la defensa del Deportivo Cali aportó bastante puerta, pero es increíble que Palacios siga ahí cuando no aporta nada, y Nahuel Bustos, que también es uno de los fichajes, que es extranjero, no lo meten ahí, porque siempre que entra genera un poco de peligro. Cuando entró en el segundo tiempo generó ahí un poco en los poquitos minutos, porque como digo, ni siquiera tiene calificación porque jugó casi nada, jugó menos de 10 minutos, pero hizo más en esos 5 minutos que jugó que el mismo Palacios. El problema de Independiente Santa Fe no solamente es técnico, que sí, 36% de rendimiento, sino también en lo individual. Futbolistas que no corren, futbolistas que no aportan nada ni en defensa ni en ataque. Están muy solos Torres, los dos Torres en la mitad de la cancha. Puerta también ofensiva muy solo. Y Rodallega esperemos que se destape y pueda aportarle más a Independiente Santa Fe, porque también necesita un delantero que tenga una sola oportunidad y meta gol, porque tampoco es que genere mucho peligro. Y en cuanto a la tabla de posiciones, el Deportivo Cali está en el puesto número 10 con 12 partidos jugados de 12 posibles, con 16 puntos, solamente a un punto de entrar a los 8. Por eso era tan importante que sumaran de a 3 en este partido, además también pensando en el tema del descenso. En cuanto a Independiente Santa Fe, que está en una situación mucho peor, está en la posición número 14 con 11 partidos jugados de 12 posibles y con 12 puntos, que está a 5 de estar en los 8. Está complicado, pero todavía tiene posibilidades Independiente Santa Fe. Eso sí, se sigue jugando de esta manera, no creo que esté entre los 8, pero todavía está a 3 partidos, a 3 victorias de meterse en los 8 del fútbol colombiano. Y nada, quisiera saber qué opinan ustedes acerca de este partido, qué opinan acerca del rendimiento de los dos equipos. Suscríbanse al canal, compartan el video y nos vemos en la próxima.